¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Cómo les ha ido? En esta subida de precios de fin de semana, ¿no? Con el cuento del domingo del pollo, nos metieron el incremento al metropolitano. De 2,50 a 3,50 es bastante, ¿no? Un sol. La gente esperaba un alza, sí, pero no de esa magnitud. Digamos 50, ¿no? Ya se tolera 50. Bueno, pero un sol de arranque, se pasaron, ¿no? Bueno, hay que seguir para adelante. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos, James? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Han escuchado a... Sí, sí, un sol diario menos, sí, efectivamente, un sol, un sol diario menos. Y mucha gente habla de que eso le va a costar un menú, ¿no? Obviamente un menú, ¿no? Bien, acaban de escuchar al gran Larry Holmes y John Oates, reyes del soul de los 80s, finales, 90s, ¿no? Con su chica rica, ¿no? O rica chica, como quieras. ¿No? Fue un boom en ese entonces, ¿no? Bien, vamos a empezar con la llamada, con la asistencia. Paso a hacer la llamada, la asistencia, ¿no? Presten atención, por favor. Astoquilca. Presente, profesor. Muy bien, muy bien. Campos. Carrasco. Cruzado. Farfán. Farfán presente, profesor. Muy bien, muy bien. Gómez. Presente. Muy bien. Herrera. Presente, profesor. Muy bien. Guamán. Mejía. Presente. Muy bien. Muñante. Presente. ¿Muñante? ¿Sí? ¿Cristian? Sí. Sí. Ok, gracias, gracias. Paitamala. Presente, Paitamala, profesor. Muy bien, muy bien. Ángel. Palomino. Palomino estoy presente, profesor. Cierto, Palomino Astuye. Gracias, Luis. Palomino Valdivia. Pedraza. Acá presente, profesor. Muy bien, muy bien. Kenneth. Peralta. Presente, profesor. Muy bien. Alexandra Valentina. Puipulivia. Presente, profesor, buenas tardes. Qué tal, Juan? Por lo que me acerco. Quispe Tábalos. Presente, profesor. Muy bien. Quispe Guayamis. Presente, profesor. Muy bien. Rodríguez Parreño. Ruiz Tafur. Sabino. Sabino, presente. Muy bien. Sánchez. Sánchez Castañeda. Sánchez Castañeda. Presente, profesor. Gonzalo, ¿no? Gonzalo. Sánchez Dionisio. Sanes. Simeón. Presente, Torres. profesor. Simeón, ok, gracias. Sí, profesor, presente. Torres. Torres, presente, profesor. Muy bien, muy bien. Varillas. Perdón, ¿sí? ¿Tu apellido? Tafur, ¿no? Te escuché por ahí, Tafur. Recién. Listo, listo. No hay problema, no hay problema. Varillas. Presente, profesor. Muy bien. Velázquez. Vila. Presente, profesor Velázquez. Ok, gracias. Walter. Vila. Presente, Muy bien. Y Yupanqui. presente, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos al chat. De repente por ahí hay uno camuflado. Supuestamente. En el chat está Vila. Vila. Eh, Cruzado. Ruiz, que acaba de ser anotado. Muy bien.
Bueno, Vila. Y Cruzado. Cruzado. Muy bien. Anotamos la asistencia. Ya está. Nuestro tema es primera ley. Vamos a ver esos tópicos ahora. Compartimos. Un segundito, jóvenes, un segundo. Muy bien, ya estamos en el tema. Vamos a desarrollar los conceptos vinculados a la conservación de la energía, como ya hemos estipulado anteriormente, ¿no? Bien, como ya se ha realizado, hemos establecido los conceptos pilares de la termodinámica. Esto es temperatura, calor, y anunciado rápidamente las leyes, ¿no? Ley cero, equilibrio térmico, primera ley, conservación de la energía, lo que vamos a desarrollar ahora. Segunda ley, descripción del flujo natural de calor, cómo fluye naturalmente el calor, que está asociado a cómo se procede naturalmente, cómo evolucionan naturalmente los procesos en la naturaleza, cómo evolucionan los procesos naturalmente, lo cual tiene dos versiones, la versión práctica, la versión de mucha utilidad que se ve en esta imagen, ¿no? La máquina térmica, y la versión teórica, reemplazando la cantidad Q, el calor, por la cantidad S mayúscula, entropía, ¿no? En la versión de Clausius, para lograr un delta de S, una evaluación de los cambios de entropía, y en la versión de Boltzmann, la obtención de una entropía absoluta, ¿no? Y por último, la tercera ley, que más que todo se ve como un pretendido de alcanzar el 0 Kelvin, algo que no se puede hacer. Ustedes habrán visto este fin de semana, y no a media semana, esta divulgación de las imágenes del famoso telescopio Webb, que me hace recordar a Richard Webb, el otro era presidente del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? En donde se muestran las imágenes del pasado, ¿no? Y luego, el fin de semana, entrevistan a la peruana, a la ingeniera aeroespacial encargada de gran parte de la responsabilidad de este vuelo, de este lanzamiento. Y el periodista le pregunta, ¿no? ¿Y se podrá ver el Big Bang? Porque se deslizó la idea por ahí, ¿no? Es un hecho tan improbable, realmente no se podrá ver el Big Bang, exactamente igual como lo dice la tercera ley, ¿no? La imposibilidad de poder alcanzar el famoso 0 Kelvin, la imposibilidad de poder observar el famoso Big Bang, el instante cero, es una cuestión imposible, ¿de acuerdo? La chica, la peruana,
como que estaba comprometida, ¿no? En cuanto a la respuesta. No sabía qué decir, ¿no? Se quedó así en mutis, pero bueno, prefirió guardar silencio, ¿no? ¿No? Pero eso es la tercera ley. Cuando uno más mira, más mira, más mira, más mira en el pasado, cuando uno se acerca hipotéticamente al famoso 0T, ¿no? Cero de tiempos, allá a los supuestos 13.850 aprox años de antigüedad, millones de años de antigüedad que tiene nuestro universo, y pretende ver el cero, ¿no? El cero de tiempos, también se va a encontrar con el cero Kelvin, ¿no? La imposibilidad de observar, de constatar ese cero de temperaturas, ¿no? Bien, en ese marco estábamos, ¿no? La primera ley establece pues la conservación de la energía en términos termodinámicos. Una forma general de describir, una forma bastante amplia de describir esta primera ley es lo que ahí ven, ¿no? Nosotros no usaremos exactamente ese formato. Para nosotros, en cuanto que ya se anunció, usaremos el formato Q, ¿no? Q como cantidad de calor que se entrega a un sistema físico. Imagínense un volumen de agua, ¿no? En un recipiente, que se pone al fogón para que caliente, para que hierva, ¿no? Para hacer nuestro rico tacutacu, nuestro rico ensopado, para nuestro rico, no sé, menestrón, ¿no? Se entrega calor, ¿no? Y este calor ingresa al sistema transformándose, ¿no? Y así lo veremos. Variación de energía interna más trabajo, ¿no? Pero esa forma es una forma general de presentar la primera ley que debe ser siempre tomada con cuidado, ¿no? Bien, como se dijo en la introducción, la termodinámica es el estudio del calor y el movimiento, ¿no? El calor y otras formas de energía, el calor y el trabajo. Hablar de movimientos, hablar de trabajo. ¿Cómo se vinculan, ¿no? El calor con otras formas de energía en cuanto al movimiento. Y como ya se dijo, en el caso de nuestro sistema más usado, el que más veremos, el llamado gas ideal, se establecen cantidades termodinámicas, variables de estado, que han de ser capaces de describir el estado del sistema, ¿no? Pero como también están viendo, y como se indicó, la energía interna es una forma de energía que se define en estos propósitos para poder cuantificar un hecho que se observa de manera experimental. Esto es las diferencias entre Q y trabajo. Siempre son constantes. Esa diferencia que se observa se establece, se define como la energía interna del sistema, ¿no? Si yo tengo diversos procesos y observo que en cada uno de ellos la diferencia entre Q y W siempre es constante, es bastante lógico que esa diferencia debe ser una forma de energía propia del sistema, como lo es la energía interna. Y se define esta y de pasadita aparece la primera ley, ¿no? Bien, energía interna es toda forma de energía que posean las moléculas o los constituyentes de un sistema estudiado y que va a conformar esa forma de energía que es solo del sistema y dependerá pues del sistema y nada más, ¿no? Energía interna. Podría ser cinética, podría ser potencial o de cualquier otro tipo. Energía del sistema. En el caso nuestro, en el caso de gas ideal, tal como se define el gas ideal, es un sistema de partículas, ¿no? Moléculas, átomos, partículas, moléculas vistas puntualmente, ¿no? Que no interactúan y que hacen choques elásticos con las paredes del recipiente que lo contiene. Esa definición establece que la U sea solo una función de la temperatura, ¿no? Porque, como ya sabemos, y como ya establecimos en la clase anterior, la temperatura se ve de dos formas: indicador de equilibrio térmico y también como indicador de movimiento. Y al ser, según la teoría cinética molecular, al ser un dependiente de T, la temperatura absoluta, y como los gases ideales solo pueden tener energía cinética, la U deberá ser exclusivamente una función de T, la temperatura absoluta, ¿no? Energía térmica, todo lo que esté asociado a temperatura, toda forma de energía asociada a temperatura, y por ende el calor también es una forma de energía térmica, ¿no? Puesto que está vinculado a los gradientes o deltas de temperatura.
a la vinculación entre lo mecánico y lo térmico, ¿no? En este contexto de energías, ¿no? El punto de quiebre que marcó este hecho y que lo levantó, ¿no? Como sabemos, Joule, ¿no? El famoso equivalente mecánico de la caloría. Y insisto, un hueso duro de roer, porque si ya sondearon la posibilidad de hacer el experimento, se habrán topado de que es bastante complejo, ¿no? Sobre todo, cómo consigo un recinto en donde tenga un buen aislamiento térmico, ¿no? Una especie de sistema diabático, ¿no? No entre ni salga calor, ¿no? Eso es complicado, ¿no? Incluso en los mejores laboratorios hay que actuar con bastante cuidado, ¿no? Hacerlo en casa o algo parecido debe ser muy complejo, ¿no? Es muy complejo, de hecho, ¿no? Debido a este aislamiento. Pero ahí está la propuesta, como se indicó en la clase anterior, a ver si es que consiguen acercarse a estas ideas, ¿no? Bien, preguntas de clase. Aquí hablamos ya un poco de estos sistemas llamados gases ideales, ¿no? En donde aire a baja densidad es un buen prospecto, ¿no? Ahí se establece que, por ejemplo, se use un sistema gaseoso y se interprete en él las diversas formas de energía mencionadas, ¿no? El calor, la energía interna, y recuerden que el trabajo también es una forma de energía. El trabajo se puede entender como una forma de energía en tránsito, que nos permite pasar de una forma de energía E1 a una forma de energía E2, ¿no? Y acá insistimos en la propuesta acerca del experimento de James, ¿no? Allá, cómo es ese famoso experimento y si estás con las pilas bien puestas para hacerlo, hazlo, ¿no? Con tu grupo, o por lo menos intenta hacerlo y eso tiene valor, ¿no? Lo peor en una actividad es no hacerla, ¿no? Ya si lo intentas, vas ganando experiencia, ¿no? Em, Mi hijo se acaba de presentar a un concurso internacional de física y estaba medio desanimado porque me avisó cuando faltaba, no me van a creer, faltaba menos de una hora para que se finalice la inscripción. Estaba medio desanimado. Yo le dije, no te preocupes, si te logro matricular, te matriculo al concurso y participas. El asunto es que participes, ¿no? Participas y ganas experiencia. Y se entusiasmó. Lo pude inscribir, lo pude, como dicen, al último minuto lo pude inscribir. Estuvo inscrito, participó, aunque le dieron paliza, pero bueno, el asunto es que gana experiencia, ¿no? Uno siempre valora la experiencia y la va acumulando con el tiempo hasta que ya, como dicen, el vaso se rebasa, ¿no? Y ya tú mismo eres, ¿no? Pero siempre una actividad hay que procurar hacerla. Si estamos ante el reto de hacerla o no hacerla, hay que decidirse en hacerlo, ¿no? Porque ganamos experiencia y esa experiencia al final de cuentas sirve bastante, ¿no? Es bastante útil el legajo, la experiencia, ¿no? Tanto es así, fíjense que según lo que estoy leyendo últimamente, al ingeniero, y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene bastante sentido, al ingeniero se le considera como tal, escuchen bien, ¿eh? Como tal, después de 3 años de práctica de ingeniería. ¿Se imaginan? O sea, esas ideas de que yo pienso que acabo la carrera, ¿no? De bachillerato, y bueno, con mucha suerte me titulo. Y ya soy ingeniero, no tanto así, ¿eh? Afuera te consideran ingeniero cuando ya tienes 3 años acumulados de experiencia. ¿De acuerdo? Así que anda pensando en esas ideas, ¿no? Si puedes hacerlo, intenta hacerlo, ¿no? Y si te sale, bien, ¿no? Aplausos. Bien. Entonces, en esta idea de que trabajaremos con gases ideales, ¿no? En esta idea de entender o sustentar lo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué el trabajo, por qué el calor no podrán ser asumidos como variables de estado? ¿Por qué? Recuerda que eso lo advertimos, ¿no? Antes cuando hablábamos de los calores, ¿no? Los calores involucrados en procesos de deltas de T o procesos de delta de estado o fase, ¿no? Se llegaban a curvas QT que eran importantes, pero que no definían, no eran suficientes, eran necesarias, pero no suficientes para poder
describir acertadamente un estado, ¿no? Y se dijo, y esto ha de ocurrir porque ni Q ni W serán considerados variables de estado. Y esto era porque dependían del proceso. Aquí vamos a esbozar que esto es así, ¿eh? Tenemos un gas ideal, y como sabemos, este gas ideal podría ser descrito bien usando esas tres variables: presión, volumen y temperatura. Allá, entonces, el estado del sistema puede ser representado en un estado de fases, en un estado, ¿no?, termodinámico, en un sistema termodinámico de variables P, B, T, como se observa a la derecha, ¿no? Y supongamos que yo tengo al sistema en el estado 1. Para decir ello, para decirlo así, se supone que las variables P, B y T deben estar bien especificadas en ese estado 1. Allá, P1, B1, T1 deben de conocerse perfectamente. Porque si no conociera alguna de ellas, no podría decir que ese estado está determinado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si yo quisiera pasar al estado 2, lo haré mediante un proceso, ¿no? Haya proceso donde yo tengo la presión constante, isobárico, donde tengo el volumen constante, isovolumétrico, ¿no?, isócoro, isométrico, o tengo la temperatura constante, haya un proceso isotérmico, ¿no? U otro proceso, ¿de acuerdo? Si yo voy de 1 a 2, lo haré mediante un proceso, ¿de acuerdo? Ahora, ese proceso va a delinear una trayectoria, ¿de acuerdo? Y si uno habla de que el proceso ha permitido ello pasar de 1 a 2, es porque yo tengo bien establecido el proceso. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que todos los puntos, ¿no?, que corresponden a esa trayectoria del proceso, que todo el proceso está bien determinado. ¿De acuerdo? Si yo no conociera un punto, imagínense, ¿no?, de ese proceso, si no tuviese claro cómo es el estado termodinámico del sistema, ese proceso no está determinado. ¿De acuerdo? Allá, para garantizar eso, se establece una forma de ejecutar todo proceso. En teoría, todo proceso, por ejemplo, para pasar de 1 a 2, deberá de hacerse de una forma muy lenta, donde uno pueda garantizar que controla cada punto del proceso. Allá, veremos que eso se llama proceso cuasi estacionario. ¿De acuerdo? Que nos permita conocer cada punto o cada variable en el proceso. Entonces, entendido así, ¿cómo es el trabajo que hace un gas? Allá, supongamos que estamos en una expansión, ¿de acuerdo? En una expansión. Tenemos un gas ideal que está ahí confinado en ese depósito, ¿no? Depósito y émbolo. E imaginamos que se da una expansión, ¿de acuerdo? Haya una expansión en ese entendido, ¿no? Una expansión cuasi estacionaria. Esto equivale a imaginar que el pistón se mueve tan lentamente que yo, si miro, no me doy cuenta que se mueve. ¿No? Cuasi estático, ¿no? Allá, muy lentamente. Pero es pura teoría, ojo. Es pura teoría, ¿no? Allá, si tú ves el pistón de un auto, no pasa eso, ¿no? Allá, pero estoy en ese proceso de expansión. Para que esto sea correcto, entonces, a la fuerza que le aplica el gas por el lado izquierdo de este émbolo, deberá de suponerse la existencia de una fuerza externa, porque no habría forma de, con solo la fuerza del gas, este émbolo se moviese de la forma indicada, ¿no? Allá afuera, los exteriores, debe haber una fuerza que en todo momento tenga la misma intensidad que la fuerza del gas para que este proceso cuasi estacionario se mantenga, se dé, evolucione. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cómo es el trabajo que hace el gas en esta expansión? Como sabemos, vamos a la definición de trabajo de una fuerza. El trabajo de la fuerza F sub G, de la fuerza que ejerce el gas, ¿no?, sobre este émbolo para desplazarlo. Eso se puede mostrar rápidamente. Vamos a acrecentar. Ya está, ¿no?
Allá hablamos de un elemento de trabajo, ¿no? Un diferencial de trabajo. Allá la fuerza, F sub G, ¿no? Diferencial de eje. Si hablamos de un diferencial de trabajo es porque se está desplazando un diferencial de X, ¿no? Un diferencial de desplazamiento. Listo, ¿no? Pero esta fuerza que ejerce el gas se puede reescribir así, ¿no? La presión del gas por el área del émbolo, ¿no? Y si eso se pone en la ecuación, se tendría, transformando adecuadamente, un elemento de volumen. Esto se hace porque en el caso de los gases es conveniente hablar de, si el gas hace trabajo es porque está cambiando su volumen. Recuerda que en general, ¿cómo se define la hechura de trabajo? Cuando existe un desplazamiento, ¿no? Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Allá en la definición, eso es claro. Acá conviene ver el trabajo del gas por cambio de volumen. Y es lo que se hace, ¿no? Ella se transforma a diferencial de X, a eso es un diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Y se puede seguir el trabajo muy fácilmente. Entonces, el trabajo que hace el gas, ¿no? El trabajo que hace la fuerza F sub G, la fuerza del gas, se puede escribir así, ¿no? Integral de volumen inicial a volumen final, puesto que B es la variable de integración. Ahora el trabajo es expresado en volúmenes de la forma P diferencial de volumen. Y esta P deberá ser una función que deberá estar en el volumen. Yo debo de conocer la presión en el volumen como una función para poder hacer esa integral, ¿no? Entonces, aquí se pueden extraer una serie de cosas, ¿no? De observaciones. Uno, que yo no requiero establecer ningún tipo de convención cuando me refiero al trabajo que hace el gas. Es clarito que en una expansión, ese trabajo tiene que ser, de hecho, positivo. El trabajo del gaso, ¿no? Por supuesto que el trabajo de la fuerza externa tiene que ser negativo, ¿no? Pero si me dan el trabajo del gas y me preguntaran sobre el trabajo del gas, ese trabajo es de hecho positivo, ¿no? Es porque así es, el fenómeno así lo establece, ¿no? Y si fuese una compresión, negativo, ¿no? Y si no hay cambio de volumen, no hay trabajo, ¿no? Entonces, yo no requiero una convención para establecer el trabajo hecho por el gas. No se puede porque es fenomenológico, ¿de acuerdo? El trabajo siempre será positivo en una expansión y será negativo en una compresión, ¿de acuerdo? Uno, dos. Y si yo interpreto esta integral bajo la interpretación de Riemann, el área bajo la curva, entonces yo podré rápidamente establecer que si es posible evaluar esa área con facilidad, yo podré calcular ese trabajo fácilmente, ¿no? Si no, tendrán que darme la función P en B para yo poder, mediante ella, hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Listo. 3. Los trabajos se podrán evaluar, si es rápidamente con el área, mejor, ¿no? Mediante esa área. Yo requiero las gráficas PB para visualizar el trabajo, ¿no? Allá aumenta el volumen, expansión, trabajo positivo. Disminuye el volumen, contracción, trabajo negativo. No hay cambio de volumen, no hay trabajo, ¿no? En las gráficas presión-volumen, yo siempre podré observar el trabajo que realiza el gas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y cómo es eso que el trabajo depende del proceso? Eso es facilito, ¿no? Vamos a un caso en particular, ¿no? Como ese, por ejemplo, ¿no? En donde el sistema pasa del estado inicial al estado final. ¿De acuerdo? Pero lo hace, en el caso que está a la izquierda, lo hace en dos momentos, ¿no? Igual ocurre en la derecha, ¿no? En dos momentos, o en dos etapas en este proceso, ¿no? O en dos procesos, o subproceso, como quieras llamarle, ¿no? Hay una etapa en donde hay un proceso, ¿no?
isovolumétrico. De P inicial a P final. Y una segunda etapa donde hay un proceso isobárico, hasta llegar al estado final. Si usamos la interpretación de rima para leer el trabajo, esta área es el trabajo que se hace para este caso. El trabajo 1, ¿no? ¿Y dice 1 o dice I? Creo que dice I, ¿no? Sí, dice I. Debe ser 1, ¿ya? Debe ser trabajo 1, ¿ya? Por favor. Acá debe ser trabajo 1, no trabajo su I. Debe ser trabajo 1, ¿no? Bien. Y ahora vamos a la derecha. Y se ve también ahí algo parecido, pero ahora los procesos, las etapas, ¿no? Son diferentes, ¿no? Acá tengo una primera etapa, desde volumen inicial hasta volumen final a presión constante. Una etapa isobárica, ¿no? Y luego una etapa en donde el volumen es constante. Una etapa isovolumétrica, ¿no? Hasta llegar al estado final. Pero en este caso, el trabajo es ostensiblemente diferente. Yo podría aventurarme a decir, es el doble, ¿no? ¿No? Por lo que estoy viendo. Es el doble. Es una cuestión, ojo, digamos que muy relativa, ¿no? Pero podría decirlo. ¿De acuerdo? Lo real es que es diferente. Allá W2 es mayor a W1, ¿no? Entonces, esto me da una muestra de que el trabajo depende del proceso. Independientemente de cuáles sean I y cuáles sean F, ¿no? Los puntos inicial o final, el estado inicial, el estado final, es clarito que el trabajo depende de el proceso, ¿de acuerdo? Y si se midiese el calor asociado, también se observaría que este calor depende del proceso, ¿de acuerdo? Pero, como mencioné casi al comienzo, la diferencia entre estos dos se mantiene constante. Si yo hiciera Q1 menos W1, obtendría 100. 100 joules, ¿no? Estamos en energías y eso es joules, SI. Y si lo hiciera para el caso derecho, a Q2 menos W2, también saldría 100. Las diferencias se mantienen constantes. Y son las diferencias las que se definen como la variación o cambio de energía interna, ¿no? Entonces, profesor, Sí, a Q se lo puede expresar como una variable de W, o sea, que depende de W. U, Claro, o sea, no. U es una variable, U es una energía que puede ser tomada como variable de estado, porque también depende solo de los estados, ¿no? No es que U esté en función de W, no, ni hablar. no, dije Q. Q está relacionado con W, así es, ¿no? En cada proceso tendré un W y un Q, como aquí se ve, ¿no? W1, Q1. En este otro, W2, Q2. ¿Qué se observa? Ojo, es una observación experimental. ¿Qué se observa? Que la diferencia es constante. Q1 menos W1, ¿no? En el caso de izquierdo. Q2 menos W2. Como dije, 100, ¿no? Como dije, un ejemplo así que se me ocurrió. Me sale 100 a la izquierda, y si hago lo mismo a la derecha, también me sale 100. Entonces esa diferencia debe ser del sistema, debe ser propia del sistema. ¿Por qué? Porque dos cantidades que se están examinando en cuanto a su variación, a su diferencia, me sale una constante. Y esto es para cualquier proceso. Si yo tuviese proceso I, ¿no? Q sub I menos W sub I, otra vez me sale 100 joules. ¿De acuerdo? Es por eso que a esa diferencia se la define como algo, una forma de energía que debe estar ligado al sistema. Es como en el caso del MAS. ¿De acuerdo? Pregunta. Yo tengo un MAS definido, ¿no? Un sistema MAS, un sistema MK. ¿No es cierto que la frecuencia de cualquier MAS que yo genere en este sistema, ¿no? ¿Será siempre la misma? La respuesta es sí, ¿no? ¿Y por qué la frecuencia siempre es la misma para cualquier MAS que yo genere? Ojo, puedo generar infinitos MASes en el sistema MK, ¿no? MK ideal se supone, ¿no? Yo sé eso, ¿no? Pero todos, ¿no? Todos tienen la misma frecuencia angular, omega.
¿Por qué? Porque la frecuencia angular es un parámetro propio del sistema. Si el sistema no cambia, la frecuencia del más que yo genere, cualquiera sea este, es la misma, ¿no? ¿A qué es igual? Raíz de K entre M. Acá ocurre bonito, ¿no? Si yo tengo mi sistema termodinámico y este no cambia, cuando yo evalúe W y Qs, su diferencia siempre sale constante. Entonces debe estar asociada a algo propio del sistema, a energía interna. Tal como se define, debe ser energía interna, la que posee el sistema debido a la calidad de energía que tengan sus componentes, ¿no? Muy bien. Entonces, esto da origen a la forma de escritura que usaremos de la conservación de la energía, ¿no? Esto es, ¿qué ocurre con Q? ¿Qué ocurre con W? ¿Qué ocurre con delta de U en ese orden de aparición en cuanto a un sistema determinado? Ocurre que, dependiendo de esa observación, Q igual, y es lo que nosotros usaremos, Q igual a delta de U más W, ¿ya? Esa es la forma que nosotros siempre usaremos. E insisto, es extremadamente fenomenológica, ¿no? Con el ejemplo ya mencionado varias veces. Tengo un volumen de agua en un depósito y este sistema es puesto a un fogón, ¿no? Para entender esta transmisión de calor, ¿no? Allá se entrega calor, por lo que mi propósito es calentar el agua con algún tipo de aplicación, ¿no? Allá entonces el calor que entrego al sistema no se mete al sistema como calor, sino que se transforma. ¿En qué se transforma? En variación de energía interna y trabajo. Aunque a algunos no les guste decirlo así, ¿no? Pero bueno. Delta de U o W, delta de U y W. Eso ya depende de cómo se dé la transferencia, ¿no? En qué circunstancias se esté dando. ¿De acuerdo? Pero lo cierto es que el calor entregado no se mete como calor al sistema. Se transforma en esas formas de energía, ¿no? Y espero que en adelante ustedes digan, ¿no? Que no es que tengan calor, ¿no? Ahí en verano, ¿qué calor tengo? ¿No? ¿Cuánto calor? ¿No? ¿Cuánto calor tengo? ¿No? Porque es impropio, porque no tenemos calor en nuestros cuerpos. ¿Qué tenemos? Energía interna. ¿No? La posibilidad de hacer trabajo, ¿no? Y es lo que va a gobernar nuestra sensación de calor, ¿no? Bien. Los procesos que se han de llevar a cabo tienen el propósito de transitar al sistema de un estado a otro estado y deben ser realizados tal como se ha dicho, ¿no? Hay un proceso cuasi estacionario. ¿Para qué? Para que cada punto en esa trayectoria, en este espacio hipotético termodinámico, esté definido, ¿ya? Y también recuerden que esto lo haremos usando al sistema gas ideal, ¿de acuerdo? Entonces aparecen procesos como los ya indicados, ¿no? Un proceso aislado, ¿no? Allá, aislado de manera que no ingresa ni sale calor, aislado de manera que no hay la forma de hacer trabajo, ¿no? Si esto se aplica a la primera ley, si vamos a la primera ley y aplicamos estas condiciones, delta de U es igual a 0. Energía interna inicial igual a energía interna final. A un proceso cíclico. ¿En qué consiste? El sistema parte de un estado inicial y retorna a ese estado inicial, ¿no? Eso significa que si estoy en las mismas condiciones que al comienzo, hablando del estado final, entonces delta de U es igual a 0. Q es igual a W. Atención con este resultado, ¿ya? Este resultado no puede ser interpretado exclusivamente con la primera ley. Este resultado depende fuertemente de la segunda ley, ¿no? Y es en gran medida razón por la cual se puso al comienzo esta imagen, ¿no? Que espero que a alguno de los presentes, si no a todos, le haya llamado la atención, ¿no?
o por lo menos hacer la pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué el profe, si está a punto de hacer la primera ley, por qué el profe coloca la máquina térmica? Si la máquina térmica está, como sabemos, está estrechamente ligada a la segunda ley. Yo espero, y así, y en eso confío, que por lo menos se hayan hecho la pregunta, ¿no? Por lo menos la pregunta. ¿No? Porque si eso fue así, estamos bien, ¿no? Si eso no fue así, allá tengo que repasar, ¿no? Bien, bien, tengo que interiorizar los conceptos, ¿no? Allá la primera ley enlazada, ligada con la segunda ley. Porque si no fuese así, acá tendría un serio problema. ¿Ya? Allá Q igual a W. Ah, si yo leo desatendidamente esa expresión que se reduce de delta de igual a cero, proceso cíclico, ¿no? ¿Qué estaría yo imaginando? Ah, que en sistemas como este, todo el calor que se está recibiendo se está convirtiendo en trabajo y estaría cometiendo un grave error, ¿no? Porque si yo pensara eso, estaría contraviniendo la segunda ley. La versión Kelvin-Plan de la segunda ley dice lo siguiente, ¿no? Es imposible que una máquina térmica sea capaz de convertir todo el calor entregado en trabajo. Solo lo hará mediante una fracción. Solo una parte de ese calor entregado lo podrá convertir en trabajo. El resto se va a los exteriores, al ambiente, al foco frío. ¿De acuerdo? Allá la primera ley regida por la segunda ley. La primera ley complementada con la segunda ley. ¿De acuerdo? Me permite leer cabalmente este resultado. ¿Y cómo se ha de leer entonces? A este resultado se ha de leer no en cuanto a un cubo a secas, ¿no? O mal entendido como un cubo entregado al sistema, ¿no? En el caso de la máquina térmica, que es un caso notable que luego veremos, es el llamado calor neto, el que se ha de convertir en trabajo neto, ¿de acuerdo? Allá este resultado debe leerse así, ¿no? Calor neto igual a trabajo neto. Y en el entendido de la máquina térmica, ¿qué cosa es calor neto? La diferencia entre el calor que le entregas a la máquina y el calor que sale de la máquina, que va a los exteriores, ¿no? Visto así el asunto, aclarado así el resultado, esa expresión se admite, ¿no? Bien, proceso adiabático. El proceso adiabático es un proceso en donde tengo aislamiento solo en cuanto a Q. Esto es, Q es igual a cero. No puede entrar ni salir calor del sistema. ¿De acuerdo? Y esto de salir entendido en el contexto mencionado, ¿no? Ya. Entonces, si esto es así, resulta que delta de U es igual a menos W, ¿no? Muy bien. Si yo tengo un gas ideal, ¿no? Que es nuestro sistema clásico que usaremos. Tengo un gas ideal. Y en el enganche con la tercera ley, que tiene que ver mucho con los enfriamientos, ¿no? Con este acercamiento al cero Kelvin, comento que en ese entendido, nuestra mejor, ¿no? Cantidad, nuestro mejor acercamiento al cero Kelvin hasta ahora es orden de nano Kelvin, ¿ya? Más allá no hemos ido. No hay forma, ¿no? Bien, entendida así la tercera ley como haya vista en cuanto a enfriamientos, ¿no? Y estando con un sistema gas ideal, ¿no? Si yo quisiera enfriar bajo un proceso adiabático, ¿no? Porque podría tener a un cuerpo conectado a este sistema, ¿no? Lo cual estaría haciendo que el sistema, al igual que el gas, se enfríen, puesto que mi propósito es enfriar, ¿no? En el entendido que busco temperaturas bajas, ¿no?
¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer una expansión del gas o debo hacer una contracción del gas? Una expansión de gas. Muy bien, una expansión del gas. Porque, como ya se dijo, ¿no? Si yo quiero enfriar y estoy en un gas ideal, ¿no? Yo sé que para el gas ideal, U solo es función de la temperatura. ¿De acuerdo? Ya, eso lo sé. Y si U es solo función de la temperatura, también por la teoría cinética molecular, hay una relación directa entre movimiento y temperatura, ¿no? Allá yo observo mayor movimiento a mayor temperatura, ¿no? Observo menor movimiento a menor temperatura. Hay una relación directa, ¿no? Entonces, si yo quiero enfriar en cuanto a esta relación directa, ese delta de U debe ser negativo. ¿No es cierto? Porque si hay relación directa entre U y T, ese delta de U tiene que ser negativo en enfriamiento. Entonces el lado derecho debe ser negativo. Y para que el lado derecho sea negativo, W tiene que ser positivo. ¿No es cierto? Y cuando W es positivo, W es positivo con expansión. ¿De acuerdo? Hay que recordar que los procesos de enfriamiento tienen que ver con aplicaciones criogénicas y aplicaciones de superconductividad. ¿De acuerdo? Hay que tener ese horizonte, ¿no? Ese horizonte. Y esto ya es vox populi, sobre todo, y eso es coyuntural, no interesante, pero coyuntural. Es muy interesante, pero coyuntural. Muchos están en contra, ¿no? Muchos detractores, pero yo creo que está bien, ¿no? Porque es una forma de que la ciencia, una forma que el conocimiento científico acceda a la gran mayoría y así se enriquezca culturalmente a un país. ¿De acuerdo? El famoso caso de Ricardo Morán, ustedes de repente han escuchado, ¿no? De hecho que sí, porque es súper mediático, y a eso me refiero, ¿no? Ustedes, bueno, ustedes tienen cierta formación académica, cierta formación cultural, ¿no? Bastante interesante. Pero me refiero a aquel que no tiene nada. A eso me refiero, ¿no? Lo pone en autos, ¿no? Lo mete en cierto modo al conocimiento científico. Hace algunos años atrás se hizo bastante público el caso de Ricardo Morán, ¿no? Una persona que tiene una opción sexual como cualquiera, ¿no? Perfectamente entendible, abierta, ¿no? Actual, ¿no? Recuerden que se armó un embrollo, y yo no entiendo muchas cosas que pasan en nuestro país en cuanto a la política. No me da el cerebro para entender. Pero son cosas completamente jaladas de la cabeza, ¿no? De los pelos. ¿Cómo por no disponer de un baño, ¿no? Un baño sin denominación de hombre-mujer, ¿no? Un baño abierto, se puede haber perdido la organización de una reunión tan importante como el OEA, ¿no? ¿Qué tienen en el cerebro nuestros políticos, ¿no? ¿Qué tienen en el cerebro? ¿Que no reconocen la situación actual? ¿Que no reconocen que uno es libre de elegir su opción sexual? ¿No? Además, no, tú no la eliges, o tú elegiste ser hombre. O las chicas eligieron ser mujeres. No, no, son cuestiones que se dan. Se pueden explicar, pero se dan, ¿no es cierto? De igual manera, hay personas que escogen su identidad sexual, ¿no es cierto? Y no hay por qué hablar de diablos o demonios o no sé qué cosas que inventan, ¿no? Para justificar irracionalidades, ¿no? Dijeron de que en el país los hombres van al baño de los hombres y las mujeres van al baño de las mujeres, que no saben que hay un momento homosexual, no saben que hay homosexuales o bisexuales o transexuales o no sé qué, que no saben eso. Si no saben eso, qué hacen en el poder? ¿Qué hacen supuestamente gobernándonos? Siempre viene a mi cabeza lo que le dijeron a un amigo mío cuando fue a Francia, ¿no? Los peruanos, sí, los peruanos tienen los gobernantes que se merecen. Porque es así, pues, lo permitimos nosotros. Y votaron en contra. Claro,
¿Cómo vamos a permitir eso? Lo permitimos, ¿no? Pero supuestamente... Sí, En su caso de los congresistas, yo creo que no tengan baño de hombres y baño de mujeres. O en un avión, por ejemplo, o en un carro. Entonces, el problema ya es ideológico. claro, pues, a eso voy. No, que no están lo suficientemente capacitados. Mira, uno puede Y lo que tener... escuché fue terrible de los congresistas. Que Claro, claro, o sea, claro. Eso, ponían muchas a estas alturas, ¿no? Ya, si nos podemos, ya, nos ponemos en los 80, ¿no? O 70, peor, ¿no? O 60, ¿no? Ya se entienden algunas cosas, pero a estas alturas, que hay gente que nos gobierne, que estén en esos planes, e insisto, ¿ah? Hemos perdido la organización de un evento que nos da apertura, tan alicaído que estamos en cuanto al comercio, al negocio, ¿no? ¿Qué tiene el cerebro esa gente? Y el problema de Gareca es otro, ¿ah? Por si acaso, es otra estrechez mental, como decían los prisioneros. Es una estrechez mental, ¿de acuerdo? Es inconcebible, ¿de acuerdo? Bueno, regresando al punto, ¿no? Se hizo conocido que este animador de televisión, gestor de programas, no sé, se hizo padre. Y se conoció bien su historia y bastante interesante, ¿no? Porque a mí también me hubiese gustado hacerlo así, ¿no? Pero no tuve tanta suerte, en el sentido que él mencionó, ¿no? Él mencionó que tenía en sus manos, en el proceso de la gestación de sus hijitos, ¿no? Tenía en sus manos a sus hijos. Y que él eligió, de las 6 propuestas que le habían dado, él eligió cuál, ahí esta de acá, sí, eligió. Y se hizo padre, ¿no? Se hizo madre. Bueno, él es padre y madre a la vez, ¿no? Eh, y se hizo público el asunto, ¿no? Se conoció su opción sexual ya definitiva y esta forma de obtener sus hijos, ¿no? Que es lo que hacen ahora mucha gente. Ahora con más libertad que antes, ya no ocultan tanto, no hay tanto miedo, ¿no? Fíjense, en la Biblia se hablaba de que, y posteriormente la Biblia, ¿no? Se hablaba de que los epilépticos eran poseídos por el demonio. Decían a un epiléptico, ¿no? Lo veía un epiléptico y decían, está poseído por el demonio. Dios santo. Hablamos de año cero, ¿no? Año 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Es entendible, ¿no? El fervor religioso, la mística, pero uno se pone a pensar, ¿no? Ya te ves a un epiléptico que está sacudiendo debido a fluctuaciones eléctricas en la cabeza, y a estas alturas que tú sigas pensando que está endemoniado, y sobre todo si tienes conocimiento o cultura, sería pues jalar los pelos, ¿no? Ahora se sabe que no es endemoniado el asunto, no es el demonio, no es el asunto es que ocurre un cruce emocional, un cruce neuronal, y eso te hace que, que te sacudas, ¿no? ¿No? Eh, Se estimaba mucho, ¿no? Había mucha marca, mucha sindicación, ¿no? Mira, ¿no? Ay, mira, hasta con los leprosos, ¿no? Pero hasta donde sé, los leprosos no eran más que excluidos, ¿no? Separados. Y se conoció, ¿no? Se conoció cómo así había tenido a sus hijos. Y en el entretelón del asunto estaba la ciencia, ¿no? Cómo actualmente eso ocurre y te puede ocurrir a ti. Muchas personas actualmente postergan su paternidad, postergan su maternidad, la patean hacia adelante, ¿no? Ya, yo estoy estudiando, quiero ser un profesional de éxito y yo sé que eso me va a costar. Así que pateo mi paternidad hasta los 35 o 40 años. ¿Y qué hacen? A los 25 agarran sus espermatozoides o los óvulos femeninos y los congelan, los criogenan a mínimo nitrógeno líquido. O sea, 77 Kelvin, menos 196 Celsius. Porque así se conservan bien, ¿de acuerdo? Y cuando ellos ya están capacitados, se sienten ya con la capacidad de ser padre o madre, la paternidad o la maternidad, sencillamente van a la empresa que han contratado, ¿no? Piden ¿no? Sus gametos y los ejecutan bajo un proceso ¿no? De concepción, ¿no? De los N que hay, ¿no? De los N que hay, ¿no?
No sé si ustedes han escuchado de la novela Vientre de alquiler, de los 90, ¿no? 80, 90. Esa novela, telenovela, porque la pasaron por la tele, causó un revuelo terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que esa mujer se preste? Toda una historia que se armó por ese vientre de alquiler. Ahora, ahora es Voz Populi, que hay catálogos, ¿no? Tanto de chicos como chicas, que tú puedes escoger, ¿no? El vientre de alquiler. En el caso de los varones, escoger a su pareja eh, de paternidad, maternidad. Y en el caso de las chicas, igual, ¿no? Hay catálogos donde tú puedes escoger. Catálogos donde te dan un historial acerca del futuro padre o madre y hasta firman contratos para luego de la concepción se separe la unión, ¿no? Se rompe el lazo. O sea, no haya un reconocimiento del padre o de la madre que ha aportado para la concesión del hijo de esta persona. Hay contratos y hay legislación sobre eso. Nosotros estamos en edad de piedra y producto de ello es lo que ha pasado en el Congreso, ¿no? Bien, a lo que voy es que ese tipo de eventos que pueden ser muy mediáticos permiten a mucha gente acercarse un tanto a la ciencia, acercarse un tanto a la tecnología, ¿no? Que en el caso que estamos tratando permite la preservación de los gametos, entiéndase espermatozoides u óvulos femeninos, para que luego se puedan usar. Y es una cuestión perfectamente entendible, ¿no? Yo creo que tú, ¿no? Al igual que yo, si decidimos ser padres o madres, ¿no? Tú piensas en darle un bienestar a tu hijo. Una buena vivienda, una buena alimentación, una buena vestimenta, una buena educación, y eso cuesta. Y tú sabes que te puede costar mucho en tu formación o asentamiento profesional, y decides patear tu paternidad para más adelante. Perfectamente entendible, ¿no? Pero ahora se entiende más, porque hay un mejor conocimiento, hay un mejor trato, hay en general, pero a veces me desanimo en este pensamiento, hay una mejor aceptación de la posibilidad de que no solamente existan hombres y mujeres, sino algún tipo de entidad emocional diferente. Yo ahora veo mucho más chicas, sobre todo chicas, ¿ah? Antes no veía tanto. Veía chicos sí, y escondidas, pero ahora veo más chicas tomadas de la mano, ya mostrando que son pareja, ¿no? Y eso está bien. Qué raro hay en esas cosas. Yo creo que mentes estrechas nada más pueden pensar que eso es raro, ¿no? Es una cuestión normal, natural, ¿no? Pero bueno, la ciencia ahí por ahí entra a tallar, ¿no? En cuanto a que hace que muchas personas encaren mejor su vida, ¿no? Allá yo voy a tener un buen desarrollo profesional, y cuando sea el momento, asumiré la gran responsabilidad de ser padre o madre, ¿no? Y listo. Y ahí está metido, por ejemplo, la quirogenia. Y no solamente en ese sentido, ¿no? Ahora hay empresas que están dando vueltas, sus agentes, dando vueltas en los hospitales, en la maternidad, están dando vueltas, y ni bien se enteran de que hay una madre que ya va a estar a punto de dar a luz, se acercan a la madre o al padre, y les ofrecen un servicio, el servicio de la custodia del cordón umbilical. Esa cuestión es extremadamente interesante. En el cordón umbilical hay una muy buena proporción de las llamadas células madre. Y te hacen toda una venta, ¿no? Es un negocio. De la importancia de que tú, por la seguridad de tu hija, tú guardes ese cordón umbilical. Y te venden el servicio por $2.000 actualmente, ¿no? Te dicen, nosotros nos encargamos ¿no? de controlar el cordón umbilical de su esposo, si hablan con el esposo, ¿no? O el de ustedes, si hablan con la mujer, y lo preservamos, y luego le cobramos 100 mensuales, bajo la suposición de que en algún momento en el futuro usted lo pueda requerir. Ojo, esos cordones han salvado N vidas,
en cuanto a enfermedades como leucemia o algún trastorno genético, pero para aquellos que fueron capaces de guardar su cordón. Y como ustedes pueden ver o percibir, no todos van a poder, ¿no? Pero ya uno ve ahí otra aplicación de la tecnología en cuanto a criogenia para preservar una parte del neonato que es extremadamente importante y solo se puede preservar a temperaturas a partir de nitrógeno líquido, ¿no? Bien. La importancia de los procesos de enfriamiento, en el caso diabático es bastante evidente, ¿no? Que se están ahí sellando como una pregunta de clase, para que ustedes puedan complementar las ideas en cuanto a ello, ¿no? Proceso ya mencionado isotérmico, temperatura constante, siempre en el entendido que estamos como gas ideal, a delta V igual a 0, el calor igual a W, también el entendido mencionado, y la posibilidad de calcular W de esta manera. El proceso isobárico, por lo menos permite hacer un cálculo bastante sencillo del trabajo. Proceso isovolumétrico, por lo menos sabemos que W es igual a 0, no hay cambio de volumen, y Q será igual a delta de U, ¿no? Muy bien. Algunas observaciones, ¿no? Recuerden que en el cumplimiento de la primera ley, solo se ha de establecer una convención, y esta se da en cuanto al calor. El calor entregado al sistema positivo, el calor que sale del sistema en el entendido mencionado, A es igual o tendrá signo negativo. ¿De acuerdo? No se requiere establecer una convención para el trabajo hecho por el gas, porque está preestablecido por lo que es fenomenológico. ¿De acuerdo? Y segunda observación, una cuestión que está estrechamente ligada a la simetría en física, que es extremadamente importante que uno la capte, que la perciba, porque es el cimiento de todo lo que viene en cuanto a tecnología, ¿no? Recuerden que la, entre comillas, última teoría de física, en física, es una teoría de supersimetrías, ¿no? Entonces, en este curso se ven bastantes simetrías, y una de las que se puede mencionar más es la que uno tendría cuando examina las ecuaciones gamma y rho, ¿no? La ecuación gamma, la ecuación rho, dicen esto, ¿no? Q igual a delta de U. La ecuación gamma que dice A menos W igual a delta de U. Yo tengo dos formas para producir delta de U. ¿De acuerdo? Imagínate que estás en un auto cerrado. ¿De acuerdo? Estás en un tico ahí cerrado, encerrado. No tienes forma de ver afuera, ¿no? Los exteriores. Y en eso observas, o sientes, mejor dicho, ¿no? Tienes una mayor sensación de calor. Hace más calor, dices, ¿no? Hace más calor. ¿Por qué? La simetría aquí dice, nunca, pero nunca podrás saber si ese calor, entendido como variación de energía interna, provino de un trabajo o provino de, según la ecuación Rho, provino de un calor. No habrá forma de que tú dilucides cuál fue la fuente, qué cosa ocasionó, qué cosa produjo ese cambio de percepción de calor, esa variación de energía interna. Insisto, estás en un tico y todo está cerrado. No tienes la posibilidad de ver hacia afuera, hacia los exteriores. No habrá forma de que tú puedas distinguir. Ya, ¿dónde está la simetría? La simetría está con el caso justamente que se da en el tico, el caso mecánico, el caso de movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, tú estás otra vez en el tico y todo está cerrado. ¿De acuerdo? Cerrado. Tú nunca podrás saber, y este es bastante ideal, ¿no? Pues ni pensar que se cumplen las pistas de Lima, ¿no? Tú nunca podrás saber si ese tico donde tú estás está estacionado, está en reposo, o se está moviendo con MLU,
Jamás. No habrá forma de que tú puedas averiguarlo. Insisto, eso no se cumple en las pistas de Lima. Bueno, en la pista de Lima te das cuenta al toque. En una pista ideal, ¿no? Súper plana, etc. Tú no podrías saber si tu tico, contigo adentro y aislado de los exteriores, está en reposo o se está moviendo con MRU. No habrá forma que lo sepas. No habrá manera, no habrá experimento que te permita decir eso. ¿Ya? Ahí se da otra manifestación de la simetría extremadamente importante en física, que se ven en física 1, pero que vas a ver a raudales, a chorros, en física 2. Porque en física 2 se establece dos campos que son extremadamente simétricos. Lo que se observa en uno, se verá en el otro, indefectiblemente. Tanto es así que ese curso termina con las famosas ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones que establecen la simetría entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y es interesante, a ver si lo maduran, es interesante cómo la vinculación o afectación entre ellos solo se da cuando se activa el tiempo. Si tú no tocas el tiempo, siempre E y B, el campo eléctrico y el campo magnético, están separados. Siempre. Y se juntan o se relacionan solo cuando tú activas el tiempo, cuando tú haces intervenir el tiempo. Eso es extremadamente interesante, que muestra la importancia o trascendencia del tiempo para efecto de ver simetrías. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Veamos algunas aplicaciones en cuanto a estas ideas. Bien, en esta aplicación nos dice lo siguiente. Un gas se expande del estado inicial I hasta el estado final F. A lo largo de 3 posibles trayectorias, como se indica en la figura. Calcule el trabajo en joules realizado por el gas a lo largo de las trayectorias IAF, IF, a través de la diagonal, e IBF. Trayectorias o caminos o procesos IAF, IF, y finalmente IBF, ¿no? Bien, en este caso, la solución es bastante evidente. Empezamos con IAF. Como los procesos son de una factura que permite ser tratado con el concepto de área bajo la curva, allá procedemos de esa manera, ¿no? El concepto, cómo se define el trabajo, en general, cómo se expresa en el caso de los gases, y la forma de los procesos, la forma de las curvas, nos permiten fácilmente hallar estos trabajos en cuanto a las áreas, ¿no? En el caso primero será pues el área bajo la curva IAF. Allá eso corresponde a todo este rectángulo, ¿no? Hasta el eje de volúmenes, ¿no? Un rectángulo de base 2 litros y de altura 4 atmósferas. Así que por ahí es bastante fácil, ¿no? Se halla esa área, serían 8 litros atmósfera, ¿de acuerdo? Como
¿no? No hay ningún problema en cuanto a esos cálculos. Esta idea de las áreas, como se dijo, solo debe ser aplicada cuando el cálculo del área es fácil, ¿no? Si el cálculo del área no es fácil, ni modo que te vas a meter por ahí, ¿no? A menos que recuerde, que sea muy memorístico y recuerdes las ecuaciones de las áreas para diversas curvas, ¿no? Ya es otro asunto. Pero por lo general no se procede así, ¿no? Si allá el trabajo es complicado porque la curva es complicada, en el contexto de cálculo de área, entonces lo haces así, ¿no? Con el área bajo la curva. Facilito, ¿no? Pero acá dice que se ha de expresar en joules. Y para ello hay que pasar el litro a metro cúbico, ¿no? Y la atmósfera a pascales, ¿no? Ya un litro es, ¿no?, la milésima parte de un metro cúbico. Una atmósfera, como se dijo, nosotros siempre usaremos 10 a la 5, no seremos tan exquisitos con la equivalencia, 10 a la 5. Entonces, convertido esto a joules, ya con metro cúbico y pascales inmediata la transformación, te va a salir 800 joules. Para los casos siguientes, es la idea la misma, ¿no? Ahí ya se muestra el resultado, ¿de acuerdo? Es la misma idea, ¿no? El caso IF, allá el área involucrada es el área triangular, ¿no? El que está acá arriba, ¿no? Sería esta área, ¿no? El área del triángulo más el área del rectángulo, ¿no? Se disponen los números y se usa la conversión vista hace un ratito. Nos da 500 joules. Y el caso más sencillo es el caso final, ¿no? El caso IBF, que corresponde solo a esta área que se muestra aquí de manera expresa, corresponde al rectangulito de la parte inferior o aquel que me llevó de la parte B el segundo sumando a ese resultado total, ¿no? O sea, 200 joules, ¿no? Bien. ¿Cómo se ve en este caso? Dice, una muestra de gas ideal se expande al doble de su volumen original de 1 metro cúbico en un proceso cuasi estacionario, para el cual presión, o PdV, es 5,0 B al cuadrado, ¿no? En este caso uno se puede haber tentado a hallar el área bajo la curva, ¿no? Pero no reconozco rápidamente que puede ser complicado en el sentido de que no se conoce cómo hacer ese cálculo. O sea, no se recuerda uno la ecuación, de repente la ha visto en un momento de su vida, pero no se acuerda, ¿no? El área bajo una parábola, ¿no? A eso me refiero. Entonces, de frente aplica la definición, tiene la función PV y opera, ¿no? Por demás es una integral muy fácil, ¿de acuerdo? Ejecutamos y hacemos el cómputo de ese trabajo. Ahora, no dice nada acerca de unidades. ¿Cuánto trabajo fue hecho por el gas en expansión? No dice nada, ¿no? Entonces yo podría dejarlo así, aún siendo una forma de trabajo no convencional en cuanto a unidades, pero perfectamente válido, lícito. Lo podría dejar así. No me dice nada del problema, ¿no? Pero si deseo cambiarlo a unidades más familiares, puedo hacerlo sin ningún problema. Y si lo hago exactamente igual que atrás, ¿no? Haya metro cúbico, ¿no? En ese caso será pues 1 kilo de litros, ¿no? Pero metro cúbico ya está, así que no tengo por qué moverlo, ¿no? Allá no muevo metro cúbico, ya es SI. Solo debo pasar atmósferas a SI. 10 a la 5 pascales, hacemos el cálculo, y nos sale 35 tercios de 10 al cubo joules, ¿no? Ya uno elige qué hacer, puesto que hay libertad de responder en cuanto a que no indican responder con tal unidad, ¿no? Muy bien. En esta tercera aplicación, ¿qué nos dicen? Un mol de un gas ideal realiza 3 kilojoules de trabajo sobre los exteriores, ¿no? Sobre los alrededores. Conforme se expande isotérmicamente hasta una presión final de una atmósfera y un volumen de
25 litros. Determine en la parte A el volumen inicial, en la parte B la temperatura del gas, ¿no? Bueno, tenemos un mol de un gas ideal que está realizando 3 kilojoules de trabajo hacia afuera, ¿no? Hacia los exteriores. Y esto lo hace, obviamente, expandiéndose, pero se expande a temperatura constante, hasta una presión final de una atmósfera y un volumen que se entiende que es final de 25 litros. Hay que hallar el volumen inicial y hay que hallar la temperatura a la cual se efectúa este proceso, ¿no? Es un proceso obviamente isotérmico, ¿no? Bien, en este caso se puede empezar hallando la temperatura. Para hacer esto hay que pensar en el gas ideal, es un gas ideal, ¿no? Y hay que tomar en cuenta el estado final, ¿no? En el estado final tengo la presión, tengo el volumen, tengo el lado izquierdo, tengo el número de moles, me lo dan al comienzo, la constante de Reynolds es adaptativa, ¿no? Va a depender de las unidades de la parte izquierda, y podría evaluar la temperatura absoluta, ¿no? Bien, reemplazamos, ¿no? Una atmósfera, 25 litros, una mol, el R se ajusta a lo que está a la izquierda, allá en este caso deberá tomarse 0,082, ¿no? Puesto que al lado izquierdo hay atmósferas litro, ¿no? Si hubiese joules, se escoge R, ¿no? 8,31. Si hubiese calorías, ¿no? Se coge 1,99 o 2, ya eso depende de lo que se tenga, ¿no? Nosotros usamos básicamente esos R's. R's en atmósfera litro, R's en joules, R's en calorías. Los químicos trabajan como 30 y tantos R's, ¿sí? Pero no somos químicos, cada uno con su cuestión. A ellos les encanta hacer eso. Nosotros básicamente lo haremos en atmósfera litro, en joules o en calorías, ¿no? Bien, se opera y se obtiene la temperatura absoluta, ¿no? Sale 305 Kelvin. Y ya con esta temperatura absoluta, con la temperatura del gas en la parte B, ya se puede ir por la parte A, ¿no? El volumen inicial del gas. A este volumen se podrá hallar usando este dato, ¿no? El dato del trabajo. Allá ese cálculo se realiza con ese trabajo. Se sabe cuánto fue el trabajo. Se conoce todo el lado derecho, ¿no? Excepto el volumen inicial. NRT, T se acaba de conocer, ¿no? El volumen final se conoce, así que solo quedará hallar el inicial, como ahí aparece, ¿no? Y despejando este volumen inicial se obtiene la respuesta para la parte A, ¿no? El volumen inicial, 7,6 litros. Muy bien. Y ahora veamos esta aplicación que nos ha de servir de puente entre la primera ley y la segunda ley. ¿De acuerdo? Dice, un gas se somete a proceso cíclico, como ahí se observa, ¿no? Ya van viendo el enganche con la segunda ley, ¿no? La segunda ley, como ya se mencionó, tiene una versión basada en máquinas térmicas y estas siempre operan por ciclos. ¿Para qué lo hacen? Para que el delta de U sea cero siempre, ¿no? Bien. Allá, el ciclo es A, B, B, C, C, A, ¿no? Como ahí se ve claramente. Un ciclo en donde
el sistema hace ese tránsito, ¿no? Va al estado A, luego al estado B, del estado B al estado C y retorna al estado A. ¿De acuerdo? Observar que este plano, observar que este gráfico está dado en presión, temperatura, ¿no? Esta área, entonces, no se puede pensar que sea el trabajo, ¿no? Esta área es cualquier cosa menos trabajo. En cuanto a lo ya mencionado, ¿no? Bien. ¿Qué dice? Dibuje un diagrama PV para este ciclo e identifique las etapas entre las cuales se absorbe calor y aquellas entre las cuales se emite calor. En la parte A están pidiendo que se transforme este diagrama PV, este gráfico PV, a 1, ¿no? Perdón, este diagrama PT a 1 PV, ¿no? Eso está pidiendo. Dibuje un diagrama PV, ¿no? Transforme este a un equivalente PV. Y en este gráfico PV hay que decir qué pasa con el calor en cada una de las etapas, ¿no? Oye, ¿qué pasa en la etapa B? Entra, sale calor, no sé. En la etapa B sea igual y en la última sea igual. ¿De acuerdo? Allá también voy advirtiendo que está otra vez enlazada con la segunda ley, puesto que para esta es importante conocer el famoso calor neto, ¿no? El cual va a depender de cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Bien. Y en la parte B dice, ¿cuál es el resultado completo del ciclo en función de U, Q y W? ¿Qué se podrá decir? ¿Qué se podría decir al final, cuando ya se hizo el ciclo, en cuanto a U, en cuanto a Q y en cuanto a W? ¿De acuerdo? ¿Qué se podría concluir? ¿Qué se podría decir? ¿De acuerdo? Eso es lo que establece este ejercicio en la parte B, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos la parte A? ¿Cómo transformamos este diagrama PT a 1PB? Y a colación, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esta gráfica PT? Si yo en la gráfica PB, yo sé que puedo leer trabajos. En una gráfica PT, ¿qué podrá hacer? ¿Qué información me proveerá esta gráfica, estas gráficas en general? PT. Uno va visionando esas cosas, ¿ya? Un segundito.
Se está haciendo muy tenebroso el asunto, ¿ya? Muy oscuro. Bien. Allá, para poder transformar este diagrama PT a 1PB, hay que seguir, ¿no? Hay que seguirlo paso a paso, ¿no? Etapa por etapa, como dice el enunciado, ¿no? Allá, ¿cómo es la etapa AB, ¿no? ¿Qué características posee para que se pueda representar en un equivalente gráfico o diagrama PB, ¿no? Allá, el tramo AB es un tramo en donde, según la gráfica, tengo un segmento que corresponde a una linealidad, ¿no? Una relación lineal entre P y T. Y es más, todavía pasa por cero, ¿no? Así que se simplifica más todavía el asunto. Y por ahí uno va, ¿no? Allá. El correspondiente dato de gas, uno supone que es un gas ideal, ¿no? Gas ideal, PV igual a nRT, y la gráfica de este diagrama PT en el tramo AB, ¿no? Allá, la ecuación del gas ideal y su contraparte de lo que uno observa en la gráfica. Es una lineal entre P y T con su B, con su intersecto, 0, ¿no? Listo. Ahora, son ecuaciones que han de representar a la parte AB, ¿no? Entonces deben ser equivalentes. Si damos la forma para descubrir qué cosa es lo que se mantiene constante en cuanto a esta cantidad que sabemos que es una constante, hay que darle la forma, ¿no? Así que PB igual a nRT se transforma, se cambia, ¿no? Se adapta. Sería así. Allá P igual a NR entre B, coeficiente, por T. Y al comparar, es bastante evidente, al comparar, es evidente de que ese coeficiente debe ser la constante, y si ese coeficiente o cociente es constante, siendo n y r constantes, b deberá ser una constante. Bien. Recuerden que por más que yo tenga la tinca, ¿no? Por más que yo tenga la presunción o el presentimiento de arranque, porque puede pasar de arranque, en esa parte b debe ser constante, yo tengo que ponerlo en evidencia. ¿De acuerdo? Tengo que evidenciar. Listo. El tramo AB es un tramo en donde el volumen de este gas supuestamente ideal se mantiene constante. Listo. Las etapas o procesos BC y CA son bastante obvios, ¿no? Bastante evidentes. Allá el tramo BC es un tramo isotérmico y el tramo CA también es un tramo en donde la presión se mantiene constante. Es un isobárico, ¿no? Ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Allá AB, volumen constante, BC isotérmico, CA isobárico, pero aplicados a un diagrama o una gráfica, presión, volumen. Ahí está mi gráfica original. ¿No? Anoto, apunto, indico qué cosa pasa en los otros dos, BC de constante. Es una clásica, o debe ser una clásica isobárica, ¿no? La famosa ley de Boyle, ¿no? Allá debo ver isoterma, ¿no? Y en la etapa CA es un proceso isobárico. Perdón, debo de ver una isóbara, ¿no? Una recta horizontal, ¿no? En un diagrama PB, ¿no? También en el PT, ¿no? Pero expresamente en el PB, ¿no? Ahora, lo que hay de seguir, como ya sabemos, debe estar en completo acuerdo con la primera ley, ¿no? Porque es la ecuación de fondo siempre, ¿no? Hay algo que se debe analizar, en particular cómo son los Qs, ¿no? Hay si es positivo o negativo, tiene que regirse por esta primera ley, ¿no? Y lo que ha de resultar, que ya aparece en este cuadro,
es lo que se está plasmando en esa gráfica, ya una gráfica PV. ¿De acuerdo? Siempre el manejo debe ser así, ¿no? Allá, acompañado de mi primera ley, debo de hacer mi análisis en cuanto a mi sistema, en cuanto a las características, propiedades. Allá, si me están pidiendo que identifique cómo son los Qs, o entrando o saliendo, allá tengo que ir por su signo. ¿De acuerdo? Ahí empezamos en el tramo AB, ¿no? Tramo AB. ¿Qué cosa se puede extraer en el tramo AB acerca de este hecho de que el volumen es constante? En el tramo AB el trabajo es igual a 0, ¿no? El trabajo es 0. 0, ¿no? Y lo siguiente es, ¿qué ocurre con delta de U? Acá no se puede leer directamente eso, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí. A delta de U, en cuanto a que voy de A, temperatura menor, a B, temperatura mayor, y este correlato de relación directa entre T y U, conduce a que delta de U debe ser positivo. Acá tengo positivo, 0, positivo, y Q es positivo. El calor ingresa. En el segmento BC, en la curva BC, en el proceso etapa BC. Exactamente la misma historia, ¿no? Primero empiezo con W. Es una expansión. Trabajo positivo, ¿no? Y luego voy por delta de U. Pero es un tramo isotérmico. Delta de U debe ser 0, ¿no? También lo puedo ver acá, ¿no? Obviamente. Pero basta que yo sepa que esto es a temperatura constante para que sea isotérmico, delta de U igual a 0. Estamos en un base ideal, ¿no? A 0. Entonces, positivo, 0, el lado derecho positivo, Q es positivo, también entra, ¿no? Fíjense, a pesar que aquí ya aparece un Q que sale, yo ya a estas alturas, y siempre apelando, pegado a la segunda ley, yo debería de haber establecido que necesariamente, sin hacer ningún cálculo, solo apelando a la segunda ley, a ese Q3 tiene que ser un calor que salga. Porque si fuese un calor con signo positivo, o sea, entrando, estaría en una terrible contradicción. ¿De acuerdo? Se estaría afirmando que todo el calor entregado se está convirtiendo en trabajo, puesto que en este caso el área encerrada es el trabajo, ¿no? Y eso no es correcto. Se supone que es imposible que yo pueda convertir todo el calor entregado en trabajo. Así que en el tramo tercero, en el tramo CA, o el calor Q3 debe ser negativo y debe de salir. Insisto, sin haber hecho ningún tipo de análisis, ¿no? En cuanto a los signos de W y delta de U, ¿no? Pero si se realiza, se ve claramente que trabajo es negativo, estamos en una compresión de CA, ocurre eso. El delta de U debe ser negativo, vamos de temperaturas mayores a menores, negativo, y si tengo negativo más negativo, me sale negativo, ¿no? Q debe ser negativo, ¿de acuerdo? Una cuestión que no se requería, pero en cuanto a desarrollo hay que hacerlo, y estaría mostrando que necesariamente el calor de la última etapa tiene que ser un calor que salga del sistema, puesto que si no estaría infringiendo la segunda ley en su versión, siempre en esa idea de que esto representa una gráfica de una máquina térmica, ¿no? En ese entendido, la segunda ley, ¿no? Entonces, en las gráficas PV siempre voy a leer trabajos con bastante comodidad. Y en las gráficas PT siempre voy a leer variaciones o cambios de temperatura con bastante comodidad, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con las cantidades terminado el ciclo? Terminado el ciclo, tendré una variación de energía interna 0. Tendré que hablar de un calor neto, calor entregado menos calor que sale, ¿no? En este caso serán pues Q1, Q2 y Q3. En esta ecuación, estas Qs son absolutas, ¿de acuerdo? A calor entregado,
menos calor que sale. Y de igual manera el trabajo neto, ¿de acuerdo? La suma de los trabajos en cada etapa, AB, BC, SA, cada uno con su signo aquí, también son absolutos. Perdón, aquí no son absolutos, aquí entra con su signo. Y tiene que ser exactamente igual al calor neto, esto es diferencia de calor entregado menos calor que sale, ¿ya? Muy bien. Aquí nos estaremos quedando hasta el día de mañana, donde mañana terminamos el curso y estaríamos a puertas de dar la quinta práctica el día miércoles, ¿no? Listo. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Cuídense bastante, por favor. Hasta mañana. Bueno, profesor. Hasta mañana. Nos vemos, profesor.